todos, en Puno, en Andahuaylas, en Huancavelica, en Lima, en San Isidro y en un caserío de Cajamarca, si el modelo no tiene ese carácter nacional, no va a durar, punto, no hay más, no hay cómo discutirlo. Tenemos 15 minutos para hacer las preguntas del público y ya hay algunas, y hay alguien que pregunta ¿qué hace Yehude con PPK? ¿Cuál es su explicación? Bueno, sí, pues es lo mismo que preguntarle en los años anteriores de su muy surtida biografía qué hacía con el MRTA, ¿no? Yehude tiene una biografía llena de curvas, ¿no? De meandros, es un río sinuoso. No digo que sea una mala persona, cuidado, pero lo que sí me resulta sorprendente en Yehude es cómo puedes pasar de ser editorialista de Cambio, la revista que manejaba el MRTA, a socio del PPK. Bueno, tiene todo el derecho, es un converso, pero la pregunta es, ¿cree en PPK? No creo que crea en PPK. Yehude busca un sitio en la política. Yo tampoco, igual que el preguntante, me explico qué hacen juntos. PPK usa a Yehude, pero Yehude, sin embargo, ha recibido una orden, que es la de no aparecer, y por eso no aparece. Entonces PPK quiso usar a Yehude hasta que se dio cuenta que Yehude era incómodo, y Yehude acepta ese secuestro. Eso sí no me parece muy digno de su parte, ¿no? ¿Por qué no sale Yehude? Porque PPK no vamos a ver. Buen día, José. ¿Es el Perú un país inviable? ¿Por qué las democracias en nuestra historia solo duran 10 años? No, somos un país viable. Lo que pasa es que tenemos una de las derechas más ignorantes y brutas de la historia de América Latina. ¿Por qué la democracia dura tan poco? Pregunta también. Pero vamos a ver, la democracia dura tan poco, admitiendo que la hipótesis implicada en la pregunta sea cierta, ¿verdad? La democracia dura poco porque no está asumida como patrimonio del ciudadano, o sea, esta no es una sociedad democrática. No es que los peruanos seamos democráticos, es que los peruanos aceptamos eventualmente la democracia, pero nosotros no somos interiormente democráticos. Tan es así que en muchos casos estamos con las dictaduras. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado, 85% se pronunció a favor del golpe de Estado. No querían Congreso, no querían representación, querían un ejecutivo dictatorial y casi romano. La democracia no es un instinto, la democracia es una construcción cultural más o menos sofisticada. La democracia, dicen algunos, nace en Atenas. Lo que no dicen es que en Atenas el experimento de la democracia duró 150 años, no más. 150 años, siglo y medio. Y además era una democracia muy particular, era una democracia con esclavos. Claro. Entonces, sí, pues... Entonces no es un país inviable, sino una democracia inviable. O sea, no va a funcionar la democracia acá. No, sí puede ser una democracia viable en la medida en que mejoremos el nivel educativo y en la medida en que además la política se vuelva a reconciliar con la inteligencia y con la decencia, ¿no? O sea, hay mucha gente que odia la democracia o la repudia porque ve a un montón de zánganos y de sinvergüenzas usufructuando la democracia y entrando a ella a saco para hacerse ricos. O sea, hay gente que se hace rica, en la democracia, desde la democracia y por la democracia. Es casi como son Jefferson con antifaz, ¿no? Sí, hay que decirlo, porque vamos a ver, ¿de dónde es rico el doctor García? ¿De dónde es rico el doctor García? Yo lo conozco desde que ambos teníamos 25 años, somos de la misma generación. Yo le llevo unos meses nada más. Yo conozco a Alan, conozco su casa, conocí su casa alquilada,
en Miraflores, conocí su salita donde tenía unas pesas, donde hacía pesas. Lo conozco. ¿Cómo es rico Alan García? Porque nunca tuvo un gran trabajo. Es más, creo que nunca trabajó. Es más, nunca tuvo éxito empresarial porque jamás ensayó tener éxito empresarial. Ni siquiera fracasó porque tampoco lo intentó. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde? A ver. Y los peruanos no se hacen esa pregunta. ¿De dónde es rico Alan García? A ver, para trazar su carácter, para definir más o menos cuál es su bitácora personal. No se hace esa pregunta. Es rico. Se hizo rico saqueando. Pero hace cosas. Pero hizo cosas. Esa resignación no es democrática, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿de dónde nos viene? Hay gente que piensa de un modo así un poco pesimista, no es mi caso, que tuvimos, digamos, 160 años de teocracia autoritaria, que fue la Inca, 300 años de virreinato férreo y en muchos casos criminalmente autoritario, y luego una republiqueta que fue más bien una serie de guerras civiles, lío de caudillos, ¿no? Lío de caudillos, guerras intestinas pero sin solución. Y por supuesto interrumpida siempre por el caudillo que se imponía y que imponía el orden. Tampoco tenemos una historia democrática, ¿eh? Eso también es cierto. Sí. Pero eso no decide nuestro futuro. Esa pregunta me preocupa porque parece ser que parte de un pesimismo a los Cioran. Como no hemos sido demócratas, no podemos ser demócratas. No es cierto. No es cierto. Sí podemos dar el salto mejorando nuestra educación y haciendo que la política se renueve. El Chato Gesto pregunta, ¿qué opinión tiene del jale de PPK en la juventud limeña? Bueno, yo pienso lo que pienso de PPK. Y respeto lo que la juventud o un sector de la juventud pueda pensar de PPK, pero... Ahora, tú piensas lo que piensas de PPK porque lo conoces. Claro, pero ojalá que ese sector de la juventud que apoya a PPK reflexione un poco y piense qué va a pasar con el Perú con un gobierno del Tea Party en el Perú. ¿Qué va a pasar con un gobierno de derecha que no haga sino exacerbar estas tensiones? Que claro, un chico de 20 años las mira con una especie de indiferencia egoísta, ¿no? ¿De qué tensiones me habla este tipo, este viejo? ¿De qué me habla? Tensiones que convirtieron al país en una sucursal de Camboya, niño. Camboya íbamos a ser. En 1985 el Perú estaba a punto de ser hackeado militarmente por Sendero. Y en 1990 Lima estaba hackeada por Sendero. Sí, no habías nacido, eras un niñito, pero te lo quiero decir. Pero el discurso es que esos eran unos locos. Entonces, no eran ningunos locos, eran marxistas, leninistas, maoístas, que lo único que hicieron es encender un fósforo en un granero lleno de gasolina. Que eso era el Perú, porque no había cómo arreglar las cosas pacíficamente, porque las tensiones habían llegado a un punto tal en que mucha gente pensaba que solo la violencia podía resolver. A ver, hombre, no es necesario ser loco. ¿Por qué se produjo la guerra civil en España? ¿Por qué se produjo la guerra civil en España? ¿Por qué la Fuerza Aérea de Chile, civilizadísima, institucional, bombardeó La Moneda en 1973 y mató a 4.000 chilenos? ¿Por qué? ¿Por qué el ejército argentino hizo lo que hizo desde el 1976? O sea, chicos, lean un poco de historia. Cuando las tensiones se acumulan, estallan. Eso es una ley de la termodinámica. No es una ley de la política. ¿Y la acumulación de las tensiones? Absolutamente. O sea, con PPK tendríamos un grado inmenso de tensión. ¿Qué haría la CGTP frente a PPK? ¿Qué harían qué harían en Islay? A ver, ¿qué haría PPK con Islay? Vamos a ver. La SADR ha pagado
432 millones de dólares, está a la espera de que el proyecto salga. Vienen unos peruanos de a pie y dicen, no queremos tía María, por lo menos negociemos. García acaba de patear a 180 días la solución. Muy bien, a ver, yo te quiero preguntar, amable lector de PPK, imagínate, ¿qué va a hacer PPK con tía María? La Salven ya pagó 432 millones y él es un hombre absolutamente vinculado al capital extranjero, especialmente chileno, en este caso es mexicano, no importa, es extranjero. Absolutamente creyente de que la inversión extranjera debe merecer un trato especial y privilegiado, porque si no se va a otro lado, lo cual es mentira, pero no importa. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en Islay con PPK? Quiero que se pongan a pensar en eso, pero suma Islay, Bagua y los 242 conflictos que ha detectado la Defensoría del Pueblo, la mitad de los cuales son de origen medioambiental, que es simplemente la oposición de muchísima gente a mineralizar su ambiente porque quieren seguir siendo agricultores. Muy bien, ¿qué va a suceder ahí? O sea, ¿por qué queremos regresar a la vieja derecha, a la viejísima derecha que produjo a Velasco? ¿O por qué creen ustedes que gobernó Velasco Alvarado, el militar que fue popularísimo y que en medio de aplausos tomó con tanques la International Petroleum Company en Talara y decretó la reforma agraria en medio de grandes aplausos de todo el mundo, incluyendo el apoyo del comercio, queridos chicos? Lean El Comercio del 4 de octubre del año 68 del siglo pasado y van a ver que el comercio apoyó el golpe de Velasco. ¿Por qué creen que surgió Velasco? Porque la vieja derecha, que era el APRA y la Unión Nacional Obrerista, se unieron para fregar al reformista Belaúnde. Y lo fregaron, y lo fregaron, y lo fregaron, conservando sus privilegios de un modo autista, de un modo baboso, y dijeron, aquí no hay que cambiar nada, y no hay que cambiar nada, hasta que vino un tipo y dijo, pues lo cambiamos todo, y pateó el tablero. O sea, lean un poco, please, lean un poco, se los pido, así, lean un poco, voten por quien les dé la gana, pero por lo menos infórmense qué pasa en el Perú cada vez que ha habido grandes tensiones sociales no resueltas. Siempre hemos desembocado en el péndulo extremo. La última pregunta, pues nos hemos pasado, en realidad te agradezco, y bueno, hay varias, todo el mundo la pregunta, ¿por quién vas a votar? ¿Si vas a viciar? Seré honesto porque he hablado de honestidad y no tendría autoridad moral alguna si digo una mentira. No sé por quién voy a votar. Lo más probable es que vote en blanco. Me desilusionan todos y creo que todos están muy por debajo de los desafíos del Perú. Ahora, si alguien me preguntara, apurándome, poniéndome contra la pared, ¿por quién no votaría? En ningún caso, sí, diría por quién, por PPK y por Keiko, porque los dos son extremismos de alguna índole que pueden producir lo que yo más temo, que es la rotura del dique social y el desorden completo. Y de lo que se trata es de seguir en esto, haciendo los ajustes delicados, la sintonía fina, para que esto pueda seguir, para que el crecimiento continúe. A mí lo que me da más miedo es que todo esto se vaya a venir abajo por la obstinación de una derecha ignorante que solo piensa en sus intereses y que siempre ha tomado al trabajador como un instrumento, no como un ser humano que es parte del proyecto. En el capitalismo se supone que el trabajador es parte del proyecto, ¿no? Se supone, o sea, ¿cómo se hizo Apple? Se hizo con mucha gente creativa. ¿Cómo se hizo Microsoft? Pregunten a Gates, o sea, claro, hay un genio creador, pero ¿qué pasa si ese genio creador no incorpora a muchísima gente en el proyecto, ¿no? Y cada uno de ellos aporta. Bueno, eso es el capitalismo creativo es eso. El financiero, el especulativo, el de Wall Street, eso es una basura. Es una basura, trabaja con el cuasi dinero, con el dinero inventado, con el derivado del derivado, con la hipoteca basura. Ellos son los que han destruido lo mejor
precisamente del sistema capitalista y del sistema liberal. Están regresando ahora por eso, están regresando a hacer cosas, pero por esas dos personas a quienes respeto, no votaría. Bueno, muchas gracias, César, y gracias a ustedes, muy amables. Y muchas gracias a todos. Este fue el último Mula de miércoles. Nos vemos. Chao. Una mula que ha pateado, ¿no?